Ya regresamos a Uno por Uno. Regresamos, amigos, gracias por continuar acompañándonos en el capítulo 60 en Uno por Uno en compañía de Sergio Menchaca Flores. El tema que nos concierne ahora, después de haber platicado y abordado la situación tan penosa que siguen dando los panistas a nivel interno, a nivel externo, a nivel nacional, pues es el proyecto de nación que tiene Enrique Peña Nieto. Porque México está dando marcha atrás en lo poco que queda de su nacionalismo. Esto atendiendo a la estructura y el trabajo que se ha hecho en la legislación secundaria en el tema energético, porque el petróleo era un proyecto de nación. Era lo poco que nos quedaba para seguir aspirando a un nacionalismo. Ahora lo entregan, tienen apertura al sector privado. Entonces, ¿cuál es el proyecto de nación ahora? Darle todo a la iniciativa privada, sobre todo pues, a las transnacionales, a las empresas extranjeras, a los países poderosos, para que vengan a invertir con este tratado tan importante de libre comercio, donde se esperan que pues las inversiones tan poderosas a causa de este movimiento legislativo pues incrementen el empleo, incrementen la economía y pongan a México en una proyección importante como un país emergente que sacó a millones de pobres para la clase media. Mira, Eric, tocando ahorita el tema de la reforma energética. Sí. Realmente, si hablamos del proyecto de Peña Nieto, es un proyecto que tiene una matiz que debería ir por el rumbo, no por el rumbo, pero sí hacia donde está yendo. Había una razón muy cierta: el país estaba detenido, el país estaba teniendo muchos problemas económicos y necesitaba darle un giro totalmente diferente, impulsar reformas que hace muchos años que no se podían dar. Las intentó impulsar Fox, las intentó impulsar Felipe Calderón. Sin embargo, pues bueno, la oposición en ese entonces no permitió el impulsar estas reformas. Había que darle un movimiento a México, había que darle un cambio drástico, lo cual el gobierno de Peña Nieto lo está haciendo mediante estas reformas. Sin embargo, yo estoy totalmente en desacuerdo con muchas de los puntos que se han modificado en estas reformas, tanto la energética como la fiscal. Oye, la reforma fiscal no viene a ampliar la base gravable. 60% de la población está prácticamente en la informalidad. Y sin embargo no viene a ampliar esa base que no es gravable. En lugar de eso se viene a implementar cuestiones más difíciles para todos los que pagamos impuestos. Sí. Se nos viene a complicar muchísimo. Complica las condiciones para que tú puedas emprender varios negocios. Limita la inversión. Oye, el programa IMEX tan exitoso de importaciones temporales y no se grababan con IVA. Actualmente ya el IMEX ya es gravable. Todas las maquiladoras que hay en el país. Realmente la reforma fiscal, creo yo que es una reforma que sí era necesario hacer una reforma fiscal, pero no de la manera como se hizo. Sí. No, porque esto le va a afectar directamente a la economía. Y ya le afectó a la economía, ya lo estamos viendo. Sin embargo, dicen, es algo de largo plazo. Y sí estoy de acuerdo que una reforma, los resultados no se van a dar inmediatamente, sino en largo plazo. Pero creo yo que fue una reforma muy equivocada. ¿Cómo que de largo plazo, si el PRI lleva gobernando 72 años, hubo un break de una década? Debería haber la proyección, ¿no? Sí, pero yo estoy totalmente convencido de que esta no es la solución, de que esta no fue la mejor reforma fiscal que hubo. Creo yo que va a dañar más del beneficio que pudo haber creado. Y por otro lado, la reforma energética, lo mismo, el petróleo estaba parado, no había inversión. Realmente, si tú destinas el 36% de tus ingresos al gasto corriente público, pues jamás vas a crecer como empresa paraestatal. Si realmente Pemex no estaba teniendo utilidades porque todos el 36% de los ingresos iban al gasto corriente. Ahora, ¿no pensarías que debieron haber mejor intentado reajustar la estructura de Pemex, rescatar la empresa como una paraestatal antes de abrir o te voy a decir algo, en el corto plazo era muy complicado. ¿Cómo cortas el 30% del presupuesto de un país? Está realmente imposible. Ajá.
Creo que yo estoy totalmente de acuerdo en que se privatice ciertos aspectos, en dejar que la inversión, aunque sí, qué mejor que hubiera sido inversión nacional, ¿no? Sí. Qué mejor que hubiera... la cuestión de los petrobonos era una excelente idea porque se pudo haber invertido en tecnología, pero no es tanto la inversión en tecnología, sino también entra la parte del know-how. Entra la parte del conocimiento, entra la parte de la experiencia, la cual, pues, ¿quién la tiene? Empresas extranjeras que se lograron desarrollar de mejor manera que como lo hizo el país. Entonces ahora, el petróleo es una realidad, se está acabando. Se va a acabar y hay poco tiempo para empezarlo a explotar, para explotarlo. Y sobre todo México ya estaba sufriendo una crisis muy fuerte con Pemex. Toda la corrupción que hay dentro de Pemex, el sindicato, ni se diga Romero de Champs, cómo vive y cómo viven muchos altos funcionarios. Es una corrupción impresionante. 2,000 millones de dólares es la deuda pública que tiene Pemex en este momento, y ve las propiedades que tienen estos altos funcionarios. Entonces, el hecho de traer la inversión extranjera al país, pues ¿qué nos dice? Que va a desaparecer con toda esta mafia, que va a desaparecer con toda esta corrupción, que va a haber proyectos muy grandes que van a explotar más el petróleo. Creo que vamos a aprovechar mejor este recurso natural mediante la entrada de la inversión extranjera y sobre todo el know-how que van a traernos. Esa es la parte buena, pero falta la parte, o sea, el contra. Sí. La manera como se está haciendo toda esta reforma, pues bueno, creo que debió haber habido ciertos candados. En la coyuntura actual. Sí, y esos candados que debieron haber existido dentro de la reforma energética para que el mayor beneficio fuera para el país. Si empresa extranjera quieres venir a invertir a México, ven, invierte, pero vas a tener ciertas condiciones y que la mayoría de los beneficios se van a venir al país. Yo no creo realmente que haya sido una decisión tanto como de política interna, sino creo que ahí hubo cierta negociación y cierta presión del gobierno de Estados Unidos, quienes van a ser los principales beneficiados junto con sus empresas. Ya había existido desde el gobierno de Miguel Alemán. Carlos Salinas todavía se rehusó. Pero esta decisión de la manera como se llevó a cabo la reforma energética, pues tuvo mucho que ver la presión de Estados Unidos. Sobre todo en el momento actual, pero eso ya lo abordaremos. El punto principal aquí es, con este movimiento tan importante donde el petróleo era un proyecto de nación para México, ¿qué tipo de nacionalismo ahora vamos a ver en los siguientes años? ¿Qué tipo de proyecto de nación nos espera? No, pero mira, deja esa parte del petróleo es de los mexicanos y todo lo que López Obrador dice, ¿no? No, pero había intereses que habíamos sobrepuesto por el país a los grandes corporativos, a las transnacionales y a los países más poderosos, y ahora ya está libre. No, pero ahora, mira, ¿qué tipo de patria tenemos? ¿Cuál es lo que nos hace pertenecientes a esta tierra? México vamos a seguir recibiendo ingresos, inclusive ingresos mayores por el petróleo. Eso es un hecho. Se va a hacer más eficiente la explotación del petróleo. Sin embargo, velo de esta manera. ¿Qué país iba a subsistir en un futuro? Revisa el caso del Congo. Fue el mismo movimiento, el mismo discurso de la clase política, de las cámaras legislativas, y lo que pasó fue que las empresas transnacionales británicas abusaron de los recursos naturales, los explotaron e incrementaron el grado de corrupción que ya había en ese tipo de escenarios. Pues lo que yo veo es que también sí hay una gran tentación a que padezcamos lo mismo que ahí. A excepción, creo que lo que podría beneficiar es que somos vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque no veo que les importe mucho, porque ellos nos han estado vendiendo las armas, nos han estado vendiendo una cultura belicosa. Ellos les gusta que nosotros nos estemos matando entre sí. Entonces esta cultura de sangre que nos ha invadido aquí, pues solamente ha levantado muros contra los Estados Unidos. Entonces no veo un tipo de hermandad a pesar de este gran movimiento económico. No, hermandad es lo de menos. Aquí lo principal son los intereses económicos, los intereses políticos. Creo yo que también, fíjate que ahorita que lo acabas de comentar me pongo a pensar, pues oye, si hay tanta corrupción dentro de Pemex, ahora que entren estos agentes económicos extranjeros, que también están acostumbrados a toda la corrupción del mundo, ¿no? Pero ¿tú no crees que pueda haber desvíos todavía más grandes por esta inclusión a
al petróleo de... Por supuesto, de las entran con corporaciones un estado extranjeras. débil, con una presidencia que está inmiscuida en la corrupción. Vean los tipos de legisladores que tenemos, los tipos de alcaldes, los tipos de representantes públicos. No tenemos una infraestructura fuerte para imponerle condiciones a la iniciativa privada, que ahí sí no les importa. Pues ellos quieren su riqueza para seguir creciendo en su casa. Pero lo que sí es un hecho, se necesitaba hacer algo. Se necesitaba hacer algo con el petróleo y con las fuentes de energía. Ajá. Porque imagínate nada más, el presupuesto del 35-36% del presupuesto del país depende del petróleo. Y desafortunadamente somos un país que dependemos del petróleo. Realmente no hemos podido desarrollar modelos económicos. ¿Y ahora qué va a basados... hacer el Estado sin el petróleo? Yo ya no le veo fuerza de ningún No, vamos a seguir teniendo ingresos petroleros, pero ahorita lo que tiene que ver el país, la estrategia debe ser cómo voy a recuperar yo como gobierno, Sí. cómo voy a dejar de ser dependiente del petróleo, qué voy a hacer, en dónde tengo que invertir, a qué le tengo que apostar para llenar ese 30% con otro tipo de tecnologías, otro tipo de aplicaciones. A ver, pues bueno, somos un país, tenemos recursos naturales. Todo prácticamente la mayoría de nuestros ingresos vienen de materias primas y de productos de primera necesidad, de lo que es alimentos, de petróleo. Exacto. Sin embargo, ahora, ¿a qué le vamos a apostar? ¿Hacia dónde ve el futuro? ¿Hacia dónde ve el mundo? Dime, Eric, ¿qué empresa global tenemos en México? Tenemos muy pocas empresas de nivel mundial, exportamos poca tecnología. No tenemos Realmente nada. la tecnología que existe muchas veces ni siquiera es de nosotros. Somos un país que todavía Somos no un podemos país llegar a maquilador, obrero. Somos un país Un país de mano de tercermundista. obra. Y esa es la Y, apuesta. aunque la verdad es que ya estamos pasando a ser un país de primer mundo en cierto aspecto, pues las empresas de primer mundo ni siquiera son mexicanas. No. ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está el desarrollo y apostar al talento Lo mexicano? compran. Eso es lo que pasa. Los países poderosos compran el capital intelectual de otros países. Si sale un genio de África, de México, lo compran, le dan buenas condiciones de vida y ellos hacen que trabaje para ellos. Ellos hicieron una inversión exitosa. Pero México no compra intelectual, no compra capital intelectual. No Lo producimos. Ahorita estamos en un buen momento Entonces para tenemos empezar fugas. a desarrollar esa parte tecnológica, esa parte de invertir en empresas de primer mundo Y mexicanas. ese es el punto que yo he abordado. Lo mismo pasa a nivel nacional. Los padres invierten en sus hijos para que sean un capital intelectual y los hijos se acaban yendo a las mismas urbes de siempre: Monterrey, Guadalajara, México, Distrito Federal, y entonces las comunidades rurales, los municipios pierden ese capital intelectual, siguen estando pobres, entonces no se diversifica la riqueza. Y ahí está el compromiso y la responsabilidad de uno de regresar a tu comunidad y de implementar el capital intelectual que tú has generado, con Sí. ayuda de tus padres, con ayuda de tu familia. Sí, exactamente, pero volvemos a lo mismo. No hay liderazgo. No. Hace falta un liderazgo que empuje al país, que lo lleve hacia ese objetivo, hacia el poder transformarnos no en un país maquilador, sino en un país creador de tecnologías, creador de innovación Sí. y creador de talento. Vamos a detenernos aquí y ya regresamos para continuar abordando este tema. Aquí en capítulo 60 en Uno por Uno. Ya regresamos a Uno por Uno.